La Mona Lisa o la Gioconda, pintada por Leonardo da Vinci, es probablemente la pintura más famosa y valiosa del mundo. Los especialistas de la casa de subastas Christie's dicen que si alguna vez se pone a la venta, el valor de esta obra de arte superará por primera vez en la historia los $1.000 millones. Y eso la convierte en el objeto más caro de todos los que han existido alguna vez en nuestro planeta. Para comparar, el costo de la nave espacial Soyuz es de $20 millones y la Gioconda cuesta lo mismo que 50 naves espaciales. El rostro de Mona Lisa es el más famoso y reproducido de la historia. El 80% de los visitantes del Louvre vienen especialmente para verla, y el Louvre recibe 10 millones de visitantes al año. Eso equivale a la población de Austria, Israel o Bielorrusia. ¿Por qué este cuadro es tan famoso? ¿Cómo se convirtió en una superestrella del mundo del arte y por qué vale tanto dinero? Probablemente ya te han dicho que todo se debe a la enigmática sonrisa de la Gioconda o al genio del gran Leonardo da Vinci, pero eso no es del todo cierto. En realidad, la razón de la colosal fama de la Gioconda es otra. Esta es la historia quizás del crimen más sonado e increíble de todos los que han ocurrido en el mundo. Esta es la historia de una tormenta perfecta, cuando muchos factores coincidieron en un solo punto y crearon una tormenta informativa que dio la vuelta al mundo y convirtió a la Mona Lisa en la máxima estrella. En 1911, la Mona Lisa fue víctima de un robo casi imposible. Y ahora les voy a contar esta historia, quizás la más increíble y escandalosa del mundo del arte. Leonardo da Vinci pintó su Gioconda en 1505, hace más de 500 años. Hasta ahora no hay una opinión unánime sobre quién está representado en esta pintura. Una versión afirma que la pintura representa a su amado Salai vestido de mujer. Esta versión se apoya en el parecido entre Salai y la Gioconda, así como en el hecho de que Leonardo le dejó a él la pintura como herencia. Sin embargo, últimamente los expertos en arte coinciden en que la Gioconda es un retrato de Lisa Gherardini, la esposa del comerciante florentino Francesco del Giocondo. Florencia es el lugar donde nació la Mona Lisa y a donde regresará al final de nuestra historia. Después de la muerte de Leonardo, el cuadro fue comprado por el rey francés Francisco. Él pagó por ella una suma fabulosa para esa época, 4.000 escudos. Aproximadamente 1,5 kilos de oro, que actualmente cuesta alrededor de $100.000. Ese fue el primer precio que se pagó por la Mona Lisa. Francisco colgó la Gioconda en su habitación favorita en Ancos-Fontainebleau, el baño. Pero eso no era señal de desprecio. El baño de Fontainebleau en esos tiempos era uno de los lugares más importantes de Francia. En ese lugar el rey recibía embajadores y se divertía con sus amantes. 100 años después, Ludovico trasladó la pintura a Versalles y solo 300 años después de su creación, en 1803, la Gioconda acabó en el Louvre, donde Napoleón Bonaparte la colocó 3 años después de tenerla en su dormitorio. Desde entonces, la Gioconda permaneció en el Louvre por más de un siglo, hasta que sucedió algo impensable. Un suceso que se volvió el tema principal de todos los periódicos y rumores a nivel mundial. Por más de medio año, el 21 de agosto de 1911, la Mona Lisa fue robada del Louvre. Para que entiendas mejor los acontecimientos posteriores, te hablaré sobre el mundo y Francia a principios del siglo XX. Esto te dará una imagen más completa de lo que sucedió después. Y empezaremos con la propia Gioconda. Hasta 1911, la Gioconda era considerada una obra maestra, pero no era muy conocida. Colgaba en el Louvre entre otras pinturas, admirada solo por unos pocos conocedores del arte. En ese tiempo la gente común desconocía sobre la Gioconda. En ese entonces, ninguna persona en el mundo iba al Louvre específicamente para ver la Gioconda. A inicios del siglo XX la gente tenía otros gustos. Ellos preferían a las bellezas de Rafael, Murillo y Tiziano. Por ejemplo, la Sagrada Familia de Rafael se valoraba entonces 10 veces más que la Gioconda de Leonardo, y la verdadera estrella del Louvre era la Asunción de la Virgen María de Gisti Murillo. Precisamente ese cuadro atraía a los amantes del arte de la época al Louvre. En ese entonces, las salas del Louvre solían estar medio vacías debido a la poca cantidad de visitantes. Los parisinos comunes no podían darse el lujo de visitar museos. Tenían otras preocupaciones en mente. En cuanto a los expertos en arte, incluso ellos, en esa época, estaban convencidos de que la Mona Lisa no era la mejor obra del gran Leonardo. Se consideraba que el fresco de la Última Cena en Milán o el Salvador del Mundo, para el cual posó Salai, el amado de Leonardo, tenían ese honor.
Así que comencemos nuestra historia el 21 de agosto de 1911. El lunes, cuando el Louvre está cerrado, Louis Béroud, un pintor francés, planeaba copiar la Mona Lisa. Era común que los pintores y estudiantes de la época copiaran obras de grandes maestros, ya sea para practicar o venderlas a turistas. Louis Béroud entró a la sala donde colgaba la Gioconda alrededor de las 8 de la mañana, pero en lugar del cuadro vio un espacio vacío y clavos de hierro sobresaliendo de la pared. Molesto, se quejó con el personal del museo, pero ellos se encogieron de hombros y dijeron que el cuadro probablemente estaba con los fotógrafos. Eso también era una práctica común. En ese entonces aún no existía la fotografía digital y cada impresión era prácticamente única, de la cual se podían imprimir postales o folletos. Las impresiones no duraban, por lo que las pinturas se retiraban frecuentemente de la pared para volver a fotografiarlas. Para facilitar el proceso, todas las pinturas, incluso las más valiosas, colgaban en la pared con ganchos comunes. Por eso, los empleados no le dieron importancia a la desaparición de la pintura. Fueron tranquilamente a averiguar quién la había tomado. ¿Se lo imagina? En ese tiempo, los empleados del museo podían, en cualquier momento, quitar tranquilamente cualquier pintura de la pared y llevársela a donde la necesitaran. Pero ni los restauradores ni los fotógrafos del museo lograron encontrar la Gioconda. Los guardias se alarmaron. Pero, como comprenderán, nadie tiene ganas de informar a la dirección que durante su turno ocurrió el robo de una obra maestra nacional. Por eso, pasaron varias horas buscando el cuadro antes de informar a la dirección sobre lo ocurrido. Para colmo, Théophile Moll, director del Louvre, había declarado que era imposible robar algo del museo. Es como si alguien robara el campanario de la Catedral de Notre Dame, decía él. Pronto será despedido junto con todo el personal del Louvre. Bueno, por ahora el director no puede creer que hayan robado el cuadro, por eso no informa del incidente hasta la mañana siguiente, esperando que aún aparezca y que el asunto pueda ser encubierto. Finalmente cierran el Louvre, registran y entrevistan a todos los empleados sin éxito. Por la noche, en la escalera de servicio, se encuentra un hallazgo inquietante: el marco de la Mona Lisa y la caja de vidrio que la protegía en la sala. Y solo entonces quedó completamente claro. Había ocurrido lo imposible. La Gioconda fue robada del Louvre. Estalló un terrible escándalo. El Louvre fue cerrado durante 2 semanas y todos los periódicos vespertinos de París salieron el martes con titulares sensacionales en la portada. Sensación: la Mona Lisa ha sido robada del Louvre. Y para que entiendan cuán fenomenal fue el robo en el Louvre, les voy a contar sobre el mundo y Francia a principios del siglo XX. Aquí hay varios puntos importantes para nosotros. En aquella época, París era el epicentro global del arte y la cultura. Hace solo 20 años en París se celebró la Exposición Universal, para la cual se erigió la Torre Eiffel como arco de entrada. Sí, y así la dejaron sobresaliendo en medio de la ciudad. Los artistas, escritores y actores más talentosos iban a París, se establecían en Montmartre e intentaban cambiar nuestra percepción del arte. Y el corazón, el centro y el resguardo del arte de París era el Louvre. Aunque muchos artistas de esa época, como Picasso, consideraban los museos como tumbas del arte, el Louvre seguía siendo el depósito de todo lo que los franceses habían reunido del mundo. Tras años de conquistas y adquisiciones, en 1911 el Louvre era el museo más grande, codiciado y en ese momento el más protegido del mundo. Por eso, el robo de la Gioconda en ese entonces sonó como si la luna hubiera desaparecido, inimaginable, aterrador y maravillosamente misterioso. Segundo, la tensión aumentaba en Europa. Solo faltaban 3 años para la Primera Guerra Mundial. Prevalecía un espíritu de desconfianza y sospecha. Los países de Europa ya se habían dividido en 2 bandos, la Entente, que incluía a Francia, Rusia y Gran Bretaña, y la Triple Alianza. Es Italia, patria de nuestra Gioconda, Alemania y Austria-Hungría. Cualquier evento significativo en uno de estos países se percibía instantáneamente como una intriga de una nación contra otra. Por eso, la desaparición de la Gioconda generó especulaciones políticas, inmediatamente recogidas por los periódicos, aumentando aún más el alboroto. Tercero, el inicio del siglo XX fue una época de revolución tecnológica. Los años 10 fueron la era dorada del cine mudo, convirtiéndose en el entretenimiento más popular de esa época. Hace solo 10 años, los hermanos Wright inventaron el primer avión. Los primeros automóviles comienzan a reemplazar a los carruajes de caballos. Hace unos 30 años se tendió el primer cable telegráfico por el fondo del Océano Atlántico hasta América.
Por primera vez en la historia, las noticias comenzaron a llegar a América en solo unas horas, en lugar de meses. Los periódicos ya podían imprimir fotografías, permitiendo a la gente ver cómo lucían realmente los personajes o los objetos mencionados. El teléfono comenzó a aparecer en muchos hogares, y aunque un teléfono por cada 250 personas parece gracioso para nuestros estándares, pero en esos tiempos eso revolucionó el mundo de los chismosos. La radio ya fue inventada, pero se popularizará dentro de una década. En ese entonces, los periódicos eran el único medio de comunicación masiva. Por eso, las fotografías de la Gioconda son casi la primera imagen tan masiva en la historia del arte, y los chismes y especulaciones se propagan rápidamente por todo el mundo. Por primera vez, esta noticia se difunde por el mundo gracias a los inventos más modernos, el telégrafo, el teléfono y los automóviles. Y para el 90% de las personas en el planeta, la fotografía de la Gioconda se convierte en la primera y única pintura que han visto en su vida. Y además, acompañada de una historia tan escandalosa. Y finalmente, no menos importante, eran tiempos muy ingenuos. La gente no tenía acceso a la información como ahora, así que todas las noticias las conocían por los periódicos y los chismes. Probablemente hayan visto películas mudas antiguas con emociones exageradas, donde las mujeres se asustan dramáticamente, se desmayan o caen en brazos de villanos astutos. Y la gente creía en todo eso. De esta forma dramática y patética se vivía en las noticias, en la encrucijada entre la revolución tecnológica y las supersticiones aún presentes. Por eso el robo de la Gioconda generó toda una serie de teorías increíbles en las que la gente realmente creía. Un evento fue la historia de que la Gioconda fue robada por un loco, desesperadamente enamorado del retrato. Y ahora, habiéndose reunido con su amada, la cuida y nunca más la devolverá al mundo. Según otra versión, existía una sociedad secreta que adoraba a Mona Lisa como una diosa y había planeado su robo desde hacía mucho tiempo. Ahora, en su refugio secreto le rinden culto, realizan rituales y sacrificios. En general, eran tiempos locos, llenos de ingenuidad, hallazgos y preocupaciones. Pero lo más importante es que en ese instante todos los factores coincidieron en un solo punto y el robo de la Mona Lisa se convirtió en una bomba sensacional que sacudió al mundo en un abrir y cerrar de ojos. Y la prensa a ambos lados del Atlántico, ya al día siguiente, literalmente explotó con titulares impactantes sobre el robo en el museo más importante del mundo. El mundo enloqueció por completo. Por todo París se pegaron carteles sobre la desaparición de la Gioconda. Durante toda la existencia del Louvre se forman filas. El museo es visitado por 100.000 personas en un mes, cuando la población de París era de solo 2 millones. La gente iba al Louvre solo para ver el lugar vacío. De hecho, este fue el primer performance exitoso del mundo, una pintura inexistente. Los humoristas bromeaban que la siguiente en la lista era la Torre Eiffel. Durante un mes, el periódico publica la Gioconda en portada. Surgen y se popularizan canciones sobre la Gioconda. Cantan con ironía. No se puede robar, la cuidamos siempre, excepto los lunes. El rostro de Mona Lisa aparece en anuncios de todo, desde cigarrillos hasta corsés. Los periódicos sugieren conspiraciones sobre Alemania, supuestamente robando a Mona Lisa para humillar a Francia y mostrar su debilidad. Alemania acusa a Francia de provocación. Ambos países, en bandos opuestos, intercambian notas amenazantes. Esto se publica en los periódicos y los chismosos lo difunden en los salones. Los médiums ponen los ojos en blanco y auguran el fin del mundo por la pérdida de nuestra Madonna. La gente deja flores junto al muro vacío en el Louvre, como si fuera un cementerio, y compran postales de la Gioconda ávidamente. En ese mismo año de 1911 salen hasta 3 películas sobre el robo en el Louvre, y todas tienen un enorme éxito. En 1912 París organizó un carnaval en honor a la Mona Lisa. ¿Se imaginan el revuelo que causó esta historia? Ninguna pintura en el mundo, ni antes ni después de esta historia, recibió una publicidad tan grandiosa como la Gioconda robada. Y vemos que esto solo le trajo beneficios. Mientras tanto, la policía de París centró todos sus esfuerzos en la búsqueda. Temporalmente se cierran los puertos de Francia y las estaciones de tren de París, se revisan todos los barcos, trenes y automóviles que salen de París y que zarpan de las costas de Francia. Pero como pasó casi un día entre el robo y el anuncio, algunos barcos y trenes ya habían partido. La policía de París alerta a los países de destino para que inspeccionen trenes y barcos a su llegada.
Estos fueron los primeros indicios de la Interpol. Incluso el transatlántico del gran Kaiser alemán Guillermo, que zarpó de manera tan sospechosa un día antes del robo, fue arrestado en los muelles de Nueva York y sometido a una minuciosa inspección un mes después. Para la investigación se asignaron hasta 60 policías. Al frente estaba una verdadera leyenda de esa época, una especie de Sherlock Holmes de Francia, Alfonso Bertillon. El público no duda, si Bertillon toma el caso será resuelto. Y Bertillon se pone a trabajar con energía. En primer lugar, interroga a todos los empleados del Louvre, tanto actuales como anteriores, y descubre la pista número 1. Un empleado del Louvre vio a un hombre sospechoso con bata blanca en la escalera de servicio el día del robo. Él se quejó de que la puerta junto a la que estaba sentado no tenía manija, y el técnico de mantenimiento le abrió la puerta con sus pinzas. Bertillon mostró al técnico las fotos de los empleados del Louvre, pero no reconoció a nadie. El detective ordena registrar la zona cercana al Louvre y encuentran la segunda pista, la manija de una de las puertas en una zanja. La imagen del crimen se vuelve un poco más clara, pero aún no es suficiente. Y entonces se encuentran la pista número 3. En el vidrio sobrante de la pintura hallan una huella dactilar. Una suerte increíble. El método de la dactiloscopía, aunque recién había aparecido, ya era reconocido en todos los países, excepto en un país, y ese país era Francia. Esto se debía a que Bertillon era el autor de su propio método criminalístico para identificar delincuentes mediante datos antropométricos. La estatura, el peso, el tamaño de las orejas, la nariz y otros datos se registraban en tarjetas especiales para todos los delincuentes. Este método se llamaba el método de Bertillon y el famoso detective lo odiaba profundamente, ya que era un nuevo y efectivo competidor al que se oponía de todas las maneras posibles. Por eso Francia, la última de los grandes países, empezó a recolectar huellas dactilares de forma residual, con una base de datos limitada y no sistemática. Presionado por la opinión pública, Bertillon compara la huella con la base de datos y las huellas de los empleados del Louvre. No se encontraron coincidencias. Entonces Detective realiza un experimento de investigación y obtiene la evidencia número 4. Él cuelga una maqueta del cuadro en la pared e inscena su robo para entender cómo pudo haberse llevado a cabo. 3 policías no pueden quitar el cuadro de la pared en 7 minutos. En 7 minutos no pueden quitar el cuadro de la pared. Bertillon concluye que una banda de criminales estuvo involucrada en el robo. Bertillon reúne todas las pruebas y crea el retrato más probable del criminal. El detective cree que el ladrón es un refinado amante del arte, inteligente y rico, capaz de apreciar la obra maestra y de planear meticulosamente el robo, organizar y financiar un crimen tan audaz e increíble, y al mismo tiempo no dejar ninguna pista. Debe ser un genio criminal, está seguro Bertillon. Y como la búsqueda entre los empleados del museo no dio resultado, Bertillon decide buscar entre todas las compañías que prestan servicios al Louvre. Entre ellas se encuentran una empresa llamada Gebbie, que un año antes se encargó de instalar vitrinas de vidrio para las piezas más valiosas. Una de ellas era la Mona Lisa. Resulta que 5 personas de esa empresa trabajaron en las vitrinas y su instalación. Todos ellos eran trabajadores migrantes italianos. Y en ese entonces los franceses no solo no querían a los italianos, ni siquiera los consideraban sus iguales. Ellos llamaban despectivamente a los italianos macarroneros y los trataban como mano de obra barata y sin educación, la capa más baja y despreciada de la sociedad. Gretelion entiende que estos harapientos no se parecen en nada a la imagen de un genio criminal refinado. A 4 les toman las huellas dactilares y al quinto, Vincenzo Perugia, no se encuentra en el lugar. Se descubre que Perugia ya había sido arrestado 3 años antes por agredir a una prostituta. Y la policía tiene sus huellas dactilares. Las revisan, pero las huellas no coinciden. Bertillon concluye que es un callejón sin salida, pero la policía, por precaución, registra con una orden el pequeño departamento del italiano en la calle cercana al Louvre. Después de una inspección rápida del cuarto, los policías se van con las manos vacías. La investigación policial está estancada. Ni siquiera el gran detective puede hallar rastro del criminal, lo que enciende aún más a la prensa. Qué criminal tan audaz, qué mistificador, qué maniático, qué amante loco cometió este crimen, escribe el periódico. Entonces, el periódico decide hacer lo que, según ellos, la policía no pudo. Y anuncia una recompensa de 40.000 francos a quien lleve el cuadro a la redacción y promete no revelar su identidad. 40.000 francos.
Eso equivale a unos $10.000 en ese entonces, o cerca de $250.000 actuales ajustados por inflación. En respuesta a esto, el periódico rival Paris Journal anuncia una recompensa aún mayor de 50.000 francos, o $320.000 en dinero actual. Este es el segundo precio más alto ofrecido por la Mona Lisa. ¿Se imaginan? Solo $320.000 por la pintura más famosa del mundo. ¿Recuerdan que les dije que si alguna vez la Mona Lisa fuera subastada, su precio superaría los $1.000 millones? Pues tuvimos suerte. Recientemente, en 1916, se subastó una pintura de nuestro querido Leonardo da Vinci, el salvador del mundo. La pintura para la que Salai posó como modelo. Y se vendió por la cifra récord de $450 millones, casi medio millardo. ¿Se imaginan cómo ha cambiado el precio del arte? Pero eso es ahora. Pero en ese entonces, la recompensa ofrecida por la Mona Lisa generó una nueva ola de rumores y maquinaciones en el intento de obtener esa suma tan considerable. Para que lo entiendas, el salario de un obrero en ese entonces era de solo $20 al mes. Para ganar esa cantidad habría tenido que trabajar 50 años, toda su vida. Y por supuesto, el robo de la Gioconda atrajo a una multitud de estafadores y simplemente a personas que querían hacerse famosos con esta historia. Todo esto permitió que las noticias sobre el robo de la Gioconda se mantuvieran como el tema número uno durante medio año. Hasta que ocurrieron dos eventos increíbles el 21 de diciembre de 1911. 4 meses después del robo, ocurre el primer asalto bancario de la historia utilizando un automóvil, donde los ladrones logran escapar de la policía. Y 3 meses después, el 15 de abril de 1912, el Titanic se hunde. Gradualmente, el robo de la Mona Lisa desaparece de los titulares. Así continúa por 2 años, hasta que Gioconda nuevamente se convierte en la protagonista principal en las portadas de los periódicos del mundo. El 2 de diciembre de 1913, en Florencia, Italia, lugar de nacimiento de la Gioconda, Alfredo Geri, dueño de una tienda de antigüedades, recibe una carta que dice: «La verdadera Gioconda está conmigo, quiero devolverla. Firmado, Leonardo Vincenzo». El sello en la carta indica que fue enviada desde París. Geri, siendo anticuario, ha visto pasar por su tienda a muchos estafadores. A pesar de no creer en la veracidad, responde la carta y accede a encontrarse en Florencia. Poco después recibe una segunda nota del misterioso Leonardi, donde éste le propone encontrarse en el Hotel Trípoli, que ya está en Florencia. Alfredo Geri lleva a la reunión a Giovanni Pozzi, director de la famosa Galería Uffizi, para que él pueda autenticar la pintura. Un hombre los recibe, los invita a la habitación y de un baúl de madera con doble fondo, debajo de varias pertenencias, saca un cuadro envuelto en seda roja. Los amigos ven algo muy similar a la auténtica Mona Lisa. Giovanni Pozzi examina el cuadro y la reconoce por las marcas en la parte trasera y una raya dejada por un reciente ataque al cuadro en el Louvre. Los amigos, asombrados, descubren que tienen el original frente a ellos. El ladrón pide 500.000 liras por el cuadro. Eso equivale a unos 100.000 de aquella época o 2.5 millones actualmente. Ven cómo la Gioconda sube de precio rápidamente, aunque en sí misma no ha cambiado ni un ápice. Los amigos persuaden al ladrón de confiarles el cuadro mientras juntan el dinero, pero en realidad lo entregan a las autoridades. Ese mismo día arrestaron al ladrón. Y cuando se supo la identidad del ladrón, eso causó otra sensación. El ladrón fue Vincenzo Perugia, de 32 años en ese momento. Ese mismo maestro que construyó la caja de vidrio para la Gioconda, ese mismo despreciado trabajador migrante italiano, en cuya casa la policía realizó una búsqueda tan descuidada. Ese mismo ignorante macarronero, que no encajaba en la imagen de un genio criminal refinado, la que se había imaginado Alfonso Bertillon. Y Perugia guardó la Gioconda durante más de 2 años en un simple baúl de madera con doble fondo, en una casa justo a la vuelta de la esquina del Louvre. Usted preguntará, ¿por qué no coincidieron las huellas dactilares? Y la respuesta lo va a sorprender. La policía de París cometió un error fatal y confundió las manos de Peruggi cuando tomaron sus huellas dactilares después del incidente con la prostituta. Al final, la huella de la mano izquierda en el vidrio fue comparada con la huella del pulgar derecho de Peruggi. Todo porque Bertillon no consideraba importantes las huellas dactilares y las recopilaba descuidadamente en el archivo. No sabemos si sucedió por casualidad o intencionalmente, dada la aversión de Bertillon a la dactiloscopía.
Es muy probable que para el autor del sistema de Bertillon fuera insoportable la idea de que en la resolución de un crimen le ayudara un método que competía con el suyo propio. Sin embargo, vemos quizás la situación más irónica en la historia, cuando la arrogancia y el esnobismo de los detectives no les permitieron ver la verdad que tenían justo frente a sus narices. Finalmente, el ladrón ha sido arrestado. En el interrogatorio, el astuto Peruzzo declara que robó la Mona Lisa por motivos patrióticos, alegando que quería devolver a su patria la obra maestra robada por Napoleón. Y aunque el patriotismo declarado no encaja mucho con la recompensa que Peruzzo exigía por la Gioconda, nosotros sabemos que el cuadro fue comprado legítimamente a Leonardo da Vinci. Toda Italia admira la hazaña de un verdadero patriota. Si recuerdan cómo trataban a los italianos en Francia, no hay nada sorprendente en esto. Todos los periódicos de Italia publican fotos del apuesto Peruggi y la justicia italiana se niega a extraditarlo a Francia. En 7 meses será el juicio contra Peruggi, con gran simpatía y amor de los italianos. El juez toma en cuenta el dudoso patriotismo de Peruggi y lo condena solo a 1 año de prisión. Los abogados de Peruggi apelan de inmediato y el tribunal reduce la sentencia a 7 meses, los cuales Peruggi ya había pasado en prisión. En ese instante, el infame ladrón es excarcelado en plena sala del tribunal. Así Peruggi evitó casi por completo el castigo por el crimen más notorio en la historia del arte. Años después, regresará y vivirá el resto de su vida en Francia. Tras su restauración, la pintura regresó triunfante a Francia, después de ser exhibida en Florencia, Roma y Milán. El Hotel Trípoli, residencia del ladrón, fue renombrado Gioconda. La prensa desató una nueva ola de histeria por la pintura. Se organizaron excursiones nocturnas al Louvre para los trabajadores parisinos, pero se convirtieron en una adoración a una sola pintura. La gente ya no quería ver nada más. Así, la Mona Lisa se convirtió en una superestrella, y desde entonces el Louvre es el museo más visitado del mundo. ¿Cómo logró un trabajador común cometer un crimen tan inaudito? ¿Cómo pudo robar una obra maestra de uno de los museos más vigilados del mundo? No vas a creer lo que te voy a contar. Fue impactante. Peruggi, con experiencia en el Louvre, sabía que los lunes no había visitantes, poca seguridad y pocos empleados. Él tomó una bata blanca de empleado y se escondió en uno de los muchos almacenes el domingo, un día antes del crimen. El lunes a las 7 de la mañana, Peruggi salió sigilosamente del almacén y se dirigió a la sala con la Gioconda sin que nadie lo notara. No había nadie en la sala. En esos tiempos, en el Louvre, un solo guardia vigilaba 2 o 3 salas a la vez, y los lunes reducían aún más el personal. Los guardias se ausentaban constantemente para fumar, tomar té o platicar con sus colegas. El Louvre estaba casi vacío. Peruggi quitó el cuadro de la pared sin dificultad, junto con el marco y la caja de vidrio. Lo cubrió con su bata y salió por la escalera de servicio. Era el camino más seguro para bajar hacia la salida del edificio. Allí quitó el vidrio protector de la pintura, dejando en él una huella dactilar y el marco, y los escondió en la escalera. Peruzzi bajó al primer piso para salir a la calle, pero se encontró con una sorpresa. La puerta del vestíbulo estaba cerrada. Afortunadamente, tenía un desarmador y el ladrón comenzó a quitar la manija de la puerta para abrirla. Entonces se oyeron pasos arriba y Peruzzi se sentó en los escalones, cubriendo el cuadro con su bata. Baja el reparador, el mismo que había visto a un hombre extraño en la escalera. Peruzzi se queja de que la puerta no tiene manija. El reparador abre la puerta con sus pinzas y deja entrar a Peruzzi al salón. Solo queda pasar junto al viejo guardia veterano, pero aquí tampoco hay nadie en el puesto. El ladrón sale tranquilamente del Louvre por la puerta, tira la manija de la puerta en la zanja más cercana y lleva la Gioconda a su pequeño departamento a 200 metros del Louvre, donde permanecerá por 2 años completos en las narices de la policía parisina. En los interrogatorios, Peruggi contó que hasta el último segundo dudó sobre qué cuadro llevarse. Al principio planeaba llevarse Venus y Marte de Montigny, pero al final eligió la Gioconda. ¿Y saben por qué? Sí, porque era la que tenía el tamaño más pequeño en la sala, 57 por 77 centímetros. Imaginen por un momento que otra pintura completamente diferente estuvo a solo un pensamiento de ocupar el lugar de superestrella del arte mundial que ahora ocupa la Gioconda. Y esta elección decisiva no la hicieron los museos, ni las galerías, ni los expertos en arte, sino un simple trabajador migrante italiano que simplemente eligió lo que era más fácil de llevarse.
Ahora la Gioconda tiene su propia sala en el Louvre. Se encuentra dentro de un sistema de protección especial que incluye vidrio a prueba de balas, un sistema de alarma complejo y un equipo para crear un microclima óptimo para la conservación de la pintura. El costo solo de este sistema es de $7 millones, que ahora protegen el cuadro alguna vez comprado por Francisco, 70 veces más barato. Además del robo, también intentaron atacar a la Mona Lisa varias veces más en 1956. Un visitante del museo roció ácido sobre la Gioconda y el 20 de diciembre del mismo año le arrojaron una piedra, dañando la pintura cerca del codo. Tras estos dos sucesos, pusieron a la Mona Lisa detrás de un cristal antibalas. Sin embargo, en 1974, en una exposición en Tokio, una mujer intentó rociar pintura en el lienzo con un aerosol. Y el 2 de abril de 2009, una rusa loca, nuestra compatriota, que no obtuvo la ciudadanía francesa, lanzó una taza de cerámica contra el vidrio. Bueno, al menos sin té. En 1962, la Mona Lisa estaba asegurada por $100 millones, equivalente a unos $800 millones actuales. El museo afirma que la pintura no está asegurada por ser invaluable, ya que es imposible asegurar algo que no tiene precio. Eso suena muy bonito. Sin embargo, se rumora que sí hay un seguro, y que asciende a la fantástica suma de $2.500 millones. Así fue, como resultado de la elección aleatoria de un simple obrero italiano. El valor de la Gioconda aumentó 2,5 millones de veces. Espero que les haya gustado esta historia. La próxima vez discutiremos el cuadrado negro de Malevich. Solo necesitarás 20 minutos para entender de una vez por todas si realmente en ella existe esa negrura cósmica de la que hablan algunos. ¿O acaso se trata de otra cosa? Será interesante. Den like, suscríbanse y sobre todo comenten. ¿Ustedes qué opinan? ¿El valor de la Mona Lisa está en su sonrisa o en el revuelo que causó a principios del siglo pasado?